Bueno, hoy tenemos un tema que es muy interesante, fascinante desde mi punto de vista, porque nos habla de los recursos que nosotros tenemos en la vida para crear obras, no solamente fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, ¿cierto? Y esta enseñanza nos invita a cuestionarnos de qué manera usamos esos recursos, que también administramos lo que la vida nos da. Eso lo vamos a ver manifiesto en lo que hacemos y en lo que somos, porque tanto lo que hacemos es resultado de esos recursos, de la forma como los administramos, como la persona en que nos hemos convertido hasta este momento. Haciendo este balance, vamos a aprender a administrar esos recursos, saber que esto no nos lo ha enseñado nadie y es importantísimo, porque la sabiduría del buen vivir radica en eso, en cómo nosotros administramos esto que llamamos nuestra propia vida, ¿cierto? Para esto vamos a hacernos una pregunta inicial, que es la siguiente: ¿cuál es el recurso más importante que tenemos que nos permite desenvolvernos en esta vida, que deberíamos valorar y saber administrar? Algunos pensarán que el dinero, la habilidad o el conocimiento. Pero aquí enseñamos a poner nuestra vista en un recurso importantísimo, valioso y sin embargo sutil para la vista y los sentidos, lo que llamamos nuestra energía, ¿cierto? La energía es la materia prima, la base de todas nuestras obras. Podemos tener ideas brillantísimas en nuestra mente de lo que podemos hacer o no hacer, pero mientras no sepamos administrar nuestra energía, no podemos convertir esas ideas en hechos, ¿cierto? La energía incluso es el fundamento del poder que nosotros tenemos y un requisito para la felicidad. Si ustedes no tienen energía, no tienen vitalidad, no tienen fuerza, vivimos de mal humor cuando no tenemos energía, ¿verdad? Y aquí nos hacemos esta pregunta: ¿qué uso le damos a este valioso recurso, el cual a veces ni siquiera lo sabemos reconocer? Y por lo tanto no nos damos cuenta de que estamos desperdiciando esa energía y que no la sabemos administrar. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer un proyecto y llegamos tan solo a un porcentaje del mismo. Nos planteamos algo por hacer y no lo podemos culminar porque no sabemos administrar nuestra energía. Una tarea simple de la vida puede hacernos gastar una gran cantidad de energía porque no sabemos que la estamos desperdiciando en zonas de nuestro ser que ni siquiera hemos contemplado. Por ejemplo, cuando una persona está preocupada, está gastando una suma de energía de la que no es consciente, obviamente con el propósito de solucionar un problema, pero esa energía se está yendo por un lado que no es eficiente, ¿verdad? Cuando nuestra mente está pensando y pensando y pensando, gastamos energía. Cuando estamos resentidos por una situación, por algún trato que hemos recibido de otras personas, estamos haciendo uso de nuestra energía. Pues la energía no solamente es la sustancia que tenemos para hacer algo físico, sino también la base de nuestros procesos intelectuales y emocionales. Así que la energía es la base de todo cuanto hacemos y de cada uno de los cilindros o los engranajes de esta máquina que es nuestro ser, de la cual hablaremos en un momento. Si no la sabemos utilizar eficientemente, podemos gastarla inútilmente en conversaciones en la que hablamos de muchas cosas, tenemos muy buenas ideas, pero en nuestra vida encontramos un desorden porque no somos capaces de llevar a los hechos todo aquello que tenemos en el mundo de nuestras ideas, ¿verdad? Así que nosotros planteamos una idea muy importante que puede ser nueva para cada uno de ustedes. Decimos que un principio fundamental del sabio vivir es la importancia de ahorrar y usar eficientemente nuestra energía, de ser económicos en nuestros actos, pensamientos y emociones, y conectarnos con aspectos de nuestro ser que son muy sutiles, con los cuales a veces nos encontramos distanciados porque hay un desorden
en nuestros pensamientos, emociones y actos. Ahora, ¿qué podría ser este concepto de ahorrar energía? Quedarnos quietos, irnos a un monasterio, vivir en una montaña alejados de todo. Por supuesto que no. El ahorro de la energía nos está hablando del uso eficiente en las tareas cotidianas y que nosotros veamos que nuestro ser, que está compuesto por pensamientos, emociones y actos, a veces se encuentra en un completo desorden. Y mientras estamos haciendo una cosa, pensamos en otra o estamos sumergidos en emociones que nos alteran, nos tensionan y nos hacen gastar energía. A veces nos dejamos llevar por deseos fugaces en los que nos metemos a empresas que no vamos a terminar y por no hacer un balance del recurso que necesitan esos trabajos, esas empresas, nos metemos a ellas dejándonos llevar por deseos y cuando nos damos cuenta no terminamos aquello que emprendemos. Y eso no es lo malo. Lo malo es que estos malos hábitos mentales y emocionales se convierten en patrón. Es decir, en algo que se repite inconscientemente. Es como la mediocridad. La mediocridad por sí hace que las cosas nos queden mal, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas mediocremente quedan mal. Cuando uno hace las cosas influenciado por el estado interior de la mediocridad, tiene resistencia. ¿Sí saben lo que es la resistencia? ¿Han andado alguna vez con el coche con el freno de mano puesto? Está el coche trancado y está uno gastando un montón de combustible. Pues bien, la mediocridad trae resistencia, quedan las cosas mal hechas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la mediocridad se vuelve un patrón de vida. Y cuando vamos a hacer una cosa, la volvemos a hacer con esa misma actitud. ¿Cierto? Así que, para saber ahorrar en energía, necesariamente tenemos que conocernos. Saber por dónde usamos la energía, saber cuáles son los recursos que tenemos disponibles y cómo lo que llamamos vida es la capacidad que tenemos nosotros de hacer de que estos recursos que la naturaleza nos da los convirtamos en hechos. Esto es dar un salto de la filosofía, la poética espiritual y la religión a un conocimiento práctico. Porque cuando estamos hablando de energía, estamos hablando de hacer un balance de algo real que nosotros tenemos para cristalizar en obras un cambio en nuestro ser. Todo a través del autoconocimiento. Y para profundizar en este tema, vamos a hablar de algo que llamamos los 7 centros de la máquina humana. Estos 7 centros nos están hablando de las diferentes funciones de nuestro ser, que se procesan todos en lo que llamamos la máquina humana. No importa cómo le llamemos, no importa las teorías que aquí utilicemos, lo que nos importa es ver esas funciones. Cada uno de ustedes va a poder observarlas. No estamos tratando de filosofar de algo abstracto, sino viendo que estos procesos tienen lugar en la vida cotidiana y que hay una manera práctica de intervenir en ellos y obtener un resultado. Los conceptos que utilicemos aquí son solo mecanismos del lenguaje para que ustedes puedan aterrizar esto a algo práctico en su propia vida, ¿verdad? Ahora estamos hablando de centros de una máquina. ¿De qué máquina estamos hablando? Pues de este cuerpo que estamos comparando con una máquina. Obviamente en este cuerpo no vamos a encontrar piñones, no vamos a encontrar tornillos, ni vamos a encontrar barras de acero, ni tanques de gasolina. Pero esta máquina humana podemos verla como una máquina biológica extraordinaria, eso sí. Es una obra maestra de la ingeniería natural. Un cuerpo que nos sirve como vehículo de la misma manera como lo hacemos al subirnos en un coche o en un submarino para movernos debajo del agua o en un avión para movernos en el aire. Nosotros estamos habitando un cuerpo que nos permite tener una experiencia en este plano físico que es la tercera dimensión. Un cuerpo que al igual que una máquina se caracteriza porque funciona a partir de procesos repetitivos mecánicos. ¿Qué quiere decir mecánicos? Que funcionan por automatismo, ¿verdad? Miremos por ejemplo la respiración, la circulación de la sangre, la digestión
y las diferentes funciones que realiza nuestro cuerpo sin que haya una intervención de nuestra voluntad consciente. Todas ellas se repiten de manera sincronizada para que podamos hacer las cosas que hacemos, caminar, cocinar, hacer una actividad u otra, gracias a esto que llamamos la máquina humana, ¿verdad? Le llamamos máquina porque cumple funciones repetitivas y además de eso depende de combustibles para funcionar. Tenemos que suplirle a esa máquina los combustibles con los diferentes elementos que necesita para hacer algo extraordinario que ninguna máquina puede hacer, que es restaurarse a sí mismo, metabolizar sus propios alimentos. Nosotros a nuestro coche tenemos que darle un combustible exactamente ya listo para ese motor. Pero a esta máquina le tiramos manzana, cacahuetes, le tiramos un montón de cosas por la boca y él se encarga de hacer esos combustibles, de fabricar las energías que son diferentes para que podamos pensar, para que podamos sentir, para que podamos movernos. Pues estas energías son energías de motores distintos, no son las mismas, ¿cierto? Y todas estas tareas las realiza nuestro maravilloso cuerpo en lo que llamamos el metabolismo. Ahora bien, este combustible que nos cuesta mucho conseguirlo, porque toca darle comida, agua, luz solar, descanso al cuerpo, este combustible nos brinda una energía limitada, ¿verdad? Pueden hacer un número limitado de tareas en el día hasta que de pronto se encuentran cansados. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial: ¿qué hacemos con esa energía? ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué podemos hacer con ellas? ¿De qué manera utilizamos eficiente o ineficientemente esa energía? Es una tragedia ver que la mayoría de los seres humanos gastan toda su energía en el tedioso proceso de renovarla, porque necesitamos recuperar toda la energía, volver a dar alimento a nuestro cuerpo, tener refugio, abrigo. ¿Y qué pasa? Todo eso nos cuesta energía. Nos metemos en una mecánica de vida en la que vamos al trabajo, nos transportamos, tenemos que ir a comprar cosas y nos perdemos en todas esas tareas de una manera mecánica y repetitiva para que el cuerpo tenga los elementos necesarios para subsistir. Es decir, vivimos para subsistir. El tiempo que nos queda libre, ¿en qué lo empleamos? Ya cansados y agotados de tanto trabajo, generalmente lo invertimos en entretenimientos, distracciones, y ahí quedó toda nuestra energía. Quedamos, como dicen por ahí, como chupo de bebé, totalmente absorbidos. Pues bien, ¿qué más estamos creando con esta energía? Por más que utilicemos eficientemente nuestros recursos, que tratemos de no pensar, que tratemos de ser eficientes y podamos terminar los proyectos que emprendemos, debemos saber que esta energía no solamente crea obras externas. El panadero no solamente hace panes, el carpintero no solamente hace sillas, y cada uno de ustedes no solamente son lo que han hecho en la vida en el mundo exterior. Pues aquí van a aprender algo más, y es de que ustedes son los ingenieros de su propio ser, porque con esta energía hemos construido una creación interna. Hemos dado forma a los circuitos psicológicos por donde esta energía aprende a moverse y por donde se mueve mecánicamente de forma circular. Porque diariamente nuestras actitudes y hábitos tenemos actitudes y hábitos en el nivel emocional, psicológico, nuestra manera de pensar, que consumen energía, ¿cierto? Si uno está preocupado, está consumiendo energía. Si uno está deprimido, está consumiendo energía. Si uno está resentido con el gobierno, está consumiendo energía. Si estoy hablando con mi vecino de un montón de cosas, estoy consumiendo energía. Prestar atención a las noticias gasta energía, pero no solo eso.
de la misma forma que les mencioné en el caso de la mediocridad, esta energía crea patrones, forma circuitos. ¿Sí saben qué es un circuito? Un circuito es una tarjeta por donde funciona circularmente una energía produciendo mecanicidad. Hola Pedro, adelante. Adelante. Así que cuando nosotros creamos un circuito, la energía de nuestro cuerpo... ¿Listos? Venga. Así que cuando nosotros creamos un circuito, la energía que nosotros tenemos tiende a circular por ese mismo circuito, como pasa en una máquina. En un ordenador que tiene circuitos, la energía se mete por el mismo patrón y cuando uno presiona un botón, ¿qué pasa? Se enciende el ordenador, responde a ese proceso por donde circula la energía y cumple una función. De la misma manera, cuando nosotros desarrollamos una reacción de ira, un comportamiento psicológico de ira, un patrón de la ira, cuando estamos frente a una circunstancia, nuestra energía se canaliza a través de una ira repetitiva, a tal punto que eso se adhiere en el carácter. Y dicen, fulano de tal es una persona iracunda, aquella otra persona es depresiva, este muchacho es una persona cómica o que se la pasa haciendo bromas, fulana de tal es una persona chismosa. Y así cada uno de nosotros va dando forma a su ser con la manera como emplea su energía, ¿cierto? Lo que somos ahora es el resultado de aquello en lo que hemos invertido nuestras energías y ahora debemos hacer un inventario porque nos hemos llenado de los condicionamientos que no solamente nos hacen utilizar esa energía de forma ineficiente, sino que limitan nuestra inteligencia y felicidad. Pues si respondemos impulsivamente a través de la ira, generalmente no vamos a solucionar un problema. Eso no es inteligencia. Y esa ira sigue consumiendo energía. Y esa ira sigue engordando un patrón. Por eso vemos que las personas, a medida que se hacen mayores, se vuelven más cristalizadas en sus hábitos y tendencias, porque siguen alimentando los mismos patrones a través de los cuales se desenvuelve su conciencia de manera mecánica. ¿Qué quiere decir de manera mecánica? Sin conciencia. Nos convertimos como un ordenador donde se presiona un botón y el ordenador responde. Y la energía lo que hace es robustecer ese hábito. Esto va pasando día tras día, mes tras mes, año tras año, y con el tiempo nos vamos convirtiendo en una criatura, en un ser completamente mecánico. Ahora bien, hay una educación fundamental que todos debemos aprender. Educarse es conocer cómo funciona esta máquina y sus procesos mentales, emocionales, conductuales, y poder recanalizar esa energía, poder disolver las construcciones psicológicas y mentales que no queremos que se sigan alimentando, poder disolver para reconstruir. Imagínense por un momento un arquitecto que edifica un edificio y cuando entra de pronto se da cuenta de que el espacio está mal distribuido, que el diseño no es eficiente, que las habitaciones están oscuras. Bueno, si esa persona tiene el recurso, ¿qué puede hacer? Pues tiene que demolerlo para volver a construir. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro ser, demoler para reconstruir. Y en esa reconstrucción nos queda la sabiduría de la vida, la libertad de la conciencia. Nos convertimos en un ser consciente, un ser que sabe manejar sus emociones, sus pensamientos de manera sabia y consciente. Y para esto debemos conocer cómo funcionan esas energías de los 7 centros. 7 procesos diferentes de energía. Cada centro funciona con una energía particular, de los cuales jamás aprendimos a observarlos y hacerlos funcionar conscientemente, a canalizar esa energía para que nosotros seamos los que llevan la máquina y no sea la máquina la que nos lleva a nosotros, ¿cierto? Así que vamos a hacer una breve exploración de esos centros. El primero es el centro sexual. Pues imagínense que todos tenemos un cuerpo con una polaridad sexual
Y este centro sexual está relacionado con la simiente, con los órganos sexuales y con la energía creadora que está presente en todas las máquinas humanas, ya sea hombre o mujer. Tenemos una energía que cuando se despierta nos cambia completamente. Cuando se despierta la sexualidad, despierta en nosotros una sensibilidad diferente, una manera distinta de apreciar la vida. Y esta energía, que es muy sensible, que podemos comparar con el fuego porque es inflamable, porque es susceptible a encenderse, a crear en nosotros deseos, emociones. Esta energía tenemos que saber cómo la estamos empleando, porque si no somos conscientes, esta energía pues nos va a influenciar a hacer actos que muchas veces llamamos amor, a entablar relaciones que creemos que entablamos por voluntad consciente, cuando simplemente estamos obedeciendo a una energía que está en nuestro cuerpo y que nos está influenciando, y que así es porque a través de esta fuerza la naturaleza nos utiliza para su economía, para que nos reproduzcamos. Ahora bien, ¿cuál es la función de esta energía? Su función y su capacidad es crear. Y puede crear tanto afuera de nosotros como adentro de nosotros. La función básica de crear la encontramos en lo que llamamos la reproducción. Y todos nosotros podemos utilizar esta energía para reproducirnos, con lo cual hacemos una creación en el mundo exterior. Lo cual implica construir una familia, porque no solamente es como en el reino animal, que nos unimos sexualmente y cuando se ha consumado la relación cada uno agarra por su lado, porque los seres humanos desarrollamos la responsabilidad de criar, de proteger a ese ser que traemos al mundo. Lo que implica formar un hogar, y para formar un hogar pues debemos desarrollar los valores necesarios que no traemos de nacimiento para que ese hogar sea funcional y equilibrado. Porque ¿qué será de un hogar si hay intolerancia? ¿Qué será de un hogar si hay infidelidad? ¿Qué será de un hogar si hay egoísmo? Pues vamos a encontrar un hogar donde solo hay peleas de perros y gatos y un ambiente que solo va a llenar de complejos y traumas a ese niño que se va a desarrollar allí. Un hogar como los que vemos hoy en día en todo el mundo, porque esta sexualidad no está acompañada de valores y no está acompañada de amor. Generalmente las personas, por más que se casen, tienen su mente y su mira en comprar muebles, en tener hijos, en hacer lo que para la sociedad es aceptable, pero no en desarrollar esos valores necesarios para que haya un hogar basado en el amor. De esta manera podemos canalizar la energía, pero también debemos saber que esta energía es sensible, volátil, embriagante y causa lo que se llama placer sexual. El placer sexual que puede ser comparable con una droga, pues si nos aficionamos al placer sexual puede generar un efecto terrible en nosotros que llamamos el degeneramiento, caracterizado por el desarrollo de la lujuria. La lujuria, si bien es algo complejo que vamos a tratar en toda una conferencia exclusiva para que podamos entender qué es bien la lujuria, podemos definirla como una creación mental de formas, ideas, pensamientos que quedan asociados a la sexualidad y que nos hacen o nos capacitan para sentir una y otra vez placer. Pero esta lujuria contamina nuestra mente, no volvemos a ser las mismas personas y nos aleja de la capacidad de desarrollar estos valores fundamentales del amor. Pues una persona que desarrolla la lujuria es inclinada a las relaciones fugaces, al placer sensual, a las experiencias pasajeras y no tiene la capacidad de amar, ¿verdad? Son caminos diferentes. Y también enseñamos que existe otra posibilidad que es la sexualidad mística, una sexualidad en la cual la pareja, en común acuerdo, están dispuestos a recorrer no solamente un camino de vida en el que crían a un niño, en el que compran unos muebles, en el que pagan una hipoteca, sino el que son conscientes de la posibilidad de hacer un trabajo de crecimiento interior,
de acompañarse y cooperarse mutuamente en este trabajo y de manejar esta energía sexual de una manera completamente distinta, llevándola hacia su interior, regida siempre por esa búsqueda de amor y de valores superiores como fidelidad, respeto, etc. Vemos que la misma energía que nuestro cuerpo produce puede llevarnos por caminos distintos. Esto lo tocaremos y lo repetiremos en diferentes conferencias que están directamente enfocadas a la sexualidad. Por ahora estamos hablando de la energía creadora sexual. ¿Qué hemos hecho con ellos, con esa energía? ¿O qué ha hecho esa energía con nosotros? ¿A dónde nos ha llevado? ¿Verdad? Bueno, hay otra clase de energía que está producida por el centro instintivo. El centro instintivo es un centro maravilloso que está en nuestro cuerpo, que está relacionado con los procesos de vitalidad, salud y conservación. Este centro instintivo es como una inteligencia que, como su nombre lo dice, regida por el instinto, se encarga de mantener el funcionamiento del cuerpo para que ustedes puedan tener atención y hacer otras cosas. Imagínense por un momento, si ustedes tuvieran que estar pendientes de que la respiración fuera en el ritmo correcto para que sincronice con la circulación de la sangre y que tuvieran que estar pendientes de la temperatura corporal de los órganos, moriríamos rapidísimo, porque no tenemos la inteligencia para manejar esas funciones que nuestro cuerpo con su inteligencia instintiva realiza eficientemente. Cuando nuestro cuerpo ve una infección, manda todos los ejércitos del sistema inmunitario para combatirla. Y si le queda grande, nos avisa con dolor, ¿verdad? Este centro instintivo hace todas estas cosas con energía del centro instintivo y solamente nos pide su cooperación a través de lo que llamamos los deseos. Cuando estamos cansados, cuando el cuerpo necesita reponerse, deseamos descansar. Cuando el cuerpo necesita ciertos minerales, deseamos comer ciertas cosas. Cuando el cuerpo tiene frío, deseamos abrigarnos. Esos son deseos naturales que dan origen a los apetitos. Todo funcionaría bien de manera natural si el deseo se procesara en el campo que es. Pero lastimosamente el deseo se ha salido de curso y de su desbalance y lo hemos confundido con la felicidad, pues creemos que satisfacer los deseos es felicidad. De hecho, vivimos en un mundo que nos establece esta creencia, nos la fortifica, una cultura que nos hace perseguir deseos como quien persigue la felicidad. De esta forma vivimos llenos de apetitos mentales, emocionales, instintivos, y vivimos persiguiendo deseos, invirtiendo en eso nuestra energía para llegar algún día a eso que llamamos felicidad. Ahora bien, debemos saber que existe una gran diferencia. No es lo mismo satisfacer para vivir que vivir para satisfacer. ¿En dónde nos encontramos cada uno de nosotros? La persona rica es la que tiene muchas necesidades que satisfacer o la que tiene pocas necesidades y tiene tiempo para vivir, para invertir su conciencia en esto que llamamos la vida. Ahora, si incrementan nuestros deseos, van a incrementar nuestras necesidades, va a incrementar la obligación de trabajar y nuestra vida se va a convertir en ese circuito tedioso que vemos que caracteriza la vida de la mayoría de las personas. Vivir para consumir. Esto produce un gran desequilibrio en la manera como enfocamos nuestra energía, pues vivimos haciendo muchas cosas para llegar a esos deseos que consideramos son la felicidad, una felicidad que siempre se traslada a un futuro inalcanzable. Aprender a poner el deseo en su lugar es aprender a ahorrar energía y darnos cuenta que existe la posibilidad de vivir de otro modo, hacer las cosas desde otra perspectiva. Pues bien, encontramos otro centro que es el centro emocional inferior. Ojo, hay un centro emocional inferior y otro superior.
Este centro es el que nos permite experimentar emociones positivas y negativas, como cuáles: alegría, tristeza, rencor, admiración, desprecio, lástima, sobreprotección. Todo esto surge de nuestras emociones. La función de este centro es sentir. Las emociones trabajan con su propia energía. ¿Han estado alguna vez resentidos? ¿Han estado deprimidos? Eso gasta energía. Se cansan por entregarse a estas emociones, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué le decimos que son emociones inferiores? Porque generalmente nublan y embriagan la conciencia, nos quitan el recto juicio. ¿Han visto una persona enamorada que está en las nubes? Tal vez está experimentando emociones muy agradables, pero tal vez esas emociones embriagan el recto juicio. Esa persona no puede ver completo el panorama de lo que es la relación con otra persona. Ve todo color de rosa. Y la vida nos demuestra que no todo es color de rosa, ¿cierto? De la misma manera podemos meternos en la emoción opuesta, estar deprimidos y resentidos. Y eso nos hace ver las cosas más graves de lo que son. Por eso decimos que son emociones inferiores. Cuando sentimos lástima hacia una persona, tal vez estamos viendo a través de un sentimiento que nos hace perder el recto juicio y actuar a partir de allí. O cuando vemos a una persona en las nubes porque es cantante o tiene alguna habilidad y la endiosamos con nuestras emociones y sentimos admiración, nos estamos embriagando en esas emociones y no podemos ver la realidad humana de esa persona que ponemos en un pedestal. Existen las emociones religiosas que también nublan la conciencia y entonces dejamos de tener los pies en la tierra. Al ser tan embriagantes y poderosas las emociones, las buscamos también confundiéndolas con la felicidad. Quisiéramos la alegría eterna, ¿cierto? Y cuando las cosas nos salen bien, nos consideramos y establecemos y decimos: ay, estoy feliz, y tratamos bien a todas las personas. Pero en estos estudios y a lo largo de todas estas enseñanzas, en otra conferencia puntual que se llama La Ley del Péndulo, veremos que los extremos son dos caras de una misma moneda. Y que no puedes tomar solo la diversión, porque entre más te diviertas y más sean explosivas las diversiones, pues más dura va a ser la monotonía, porque es un contraste. Y entre más fe pongas en el romanticismo del enamoramiento, más duro va a ser cuando tengas una vida cotidiana, porque va a haber un contraste con la realidad. Son emociones simplemente, que eso sí, gastan muchísima energía. ¿Estás preocupado? ¿Estás deprimido? Piensa por un momento si estás invirtiendo sabiamente tus recursos. Si es un problema al que quieres solucionar, pues estás desperdiciando el recurso como si tuvieras el dinero y salieras a la calle y lo empezaras a tirar al viento. No es una acción inteligente. Por eso esto se le llama emoción inferior. Y conocerse es ver esa emoción en acción y ver a dónde nos lleva, cuánto tiempo duro metido en esta emoción, qué hice estando en ella y qué pasó. Me preocupé, me resentí, cómo quedo atrapado ahí, ¿cierto? Bueno, hay otro centro que es el centro intelectual inferior. Este centro, ¿de qué se encarga? ¿Quién sabe? Claro que sí. Bueno, era una prueba. A ver si estaban conectados. Centro intelectual inferior. Tenemos una capacidad o un centro que se encarga de todas las funciones del intelecto. Lo que incluye absorber como una aspiradora información. Su mente, la mente de cada uno de nosotros, la mente humana, todo el tiempo está recibiendo información y acumulando desde que somos pequeños y vivimos enfrascados en esa acumulación, en un resonar de lo que hemos albergado en la memoria. Pues bien, este centro es el administrador de información y nos faculta para pensar. Generalmente los seres humanos presumimos de que somos la especie superior en esta tierra porque tenemos la capacidad de pensar.
pero esta capacidad puede ser la base de la ignorancia. Curiosamente, pensar nos puede volver en personas lentas, pues cuando tenemos un problema muchas veces empezamos a dar vueltas en nuestros pensamientos y gastamos muchísima energía en ese acto de pensar innecesariamente mientras estamos haciendo una cosa, pensamos en la otra. Vivimos en un desorden constante porque esta máquina de la mente no se detiene. Nos identificamos con ella y creemos que esos pensamientos son propios y elegidos voluntariamente. Si creen que esto es así, bueno, decidan apagar la mente un rato, a ver si son capaces. ¿Dónde está el botón de apagar? ¿Cierto? Entonces aquí se van a dar cuenta de que esto es un centro que está funcionando deliberadamente y nos quita una inteligencia superior de la que ahora, más adelante, vamos a hablar. Por eso en los conocimientos interiores se compara o con un mono o con un burro. El burro porque es supremamente terco y el mono porque va saltando de rama en rama. Es decir, la mente va saltando de una fantasía a la otra, de un recuerdo al otro, y nunca tenemos atención y disposición consciente para estar despiertos, ¿cierto? Por eso este es uno de los centros que más energía gasta, porque no tiene un botón de apagado. Nos toca aprender a conocer esa mente y a ver cómo nos hace gastar esa energía para no identificarnos con los pensamientos. Pues cuando uno no se identifica con los pensamientos, no se apagan, pero no nos absorben y nos controlan. Y entonces viene otro pensamiento y viene otro y aprendemos a vivir de una manera consciente. Su función es pensar. Y existe otro centro que también es muy interesante y maravilloso, que es el centro motor. Este centro es el que produce la energía motriz, la que nos faculta para hacer obras. Pero no solo eso, es una inteligencia maravillosa que tiene esa función de coordinar palabras y movimientos. De tal manera que nuestro desenvolvimiento motriz sea económico. Porque cuando aprendemos un movimiento, por ejemplo, a conducir un coche, nuestro centro motor aprende esos movimientos y cuando vamos a subirnos ya ni siquiera ponemos nuestra atención en ellos. Recordemos que para nuestro cuerpo lo más importante es hacer uso eficiente de esa energía y por eso repite mecánicamente las tareas. Cuando barremos ya nuestro cuerpo sabe cómo pasar la escoba para que se mueva de una forma y cumplir una función. Al hablar estamos moviendo la lengua y estamos utilizando esa energía del centro motor. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no supervisamos las acciones del centro motor, pues el centro motor actúa solo. Y por esa razón, esto se convierte en algo más que da pie o da lugar al desequilibrio de toda la máquina. Es decir, estamos barriendo mientras nuestra mente está por allí, activando unas emociones, moviéndose en unos deseos y todo disparado por diferentes lugares, en completo desorden e inconsciencia. Yo les he hablado de diferentes centros y de diferentes energías. Los hemos visto cada uno independientemente, pero no necesariamente son independientes, pues son engranajes de una máquina. Pues cuando ustedes están pensando, ese pensamiento puede activar un deseo y ese deseo una emoción y todo eso trabaja en conjunto. De hecho, para desear tenemos que pensar y valorar algo y al valorarlo sentimos la emoción que nos impulsa a entregarnos a ello, ¿cierto? Pero no somos absolutamente para nada conscientes del movimiento de todos estos procesos que actúan en desorden y que pueden actuar ahora hacia una cosa, más tarde hacia la otra. Vamos caminando por el centro comercial y queremos comprarnos unos zapatos, sacamos dinero, después nos estamos lamentando que por qué me gasté esto, que por qué aquello, o nos acordamos de una persona, nos da resentimiento, nos da miedo y vivimos de un lado para el otro. ¿Qué pasó con la energía? Llegamos a la casa cansados, ¿nos acordamos de algo? De lo que pensamos, de lo que decimos, de que nos preocupamos. Son los ambientes los que van despertando en nosotros las cosas. Es tan confuso todo que uno llega a perderse y prende un televisor y adiós mundo. Y eso sigue gastando energía mental. ¿Me hago comprender?
Ahora bien, este es el centro que nos permite desarrollar habilidades. Bueno, eso ya lo hablamos. En resumen, los 5 centros inferiores se encuentran desequilibrados, eso quedó claro, ¿no? Son un despelote, ¿cierto? Cada uno por su lado, haciendo lo que sea. Lo que nosotros llamamos amor, deseo sexual, también es completamente desequilibrado y suelto. Sentimos emociones y atracciones y nos dejamos llevar y todo eso nos embriaga y funciona solo. Se encuentran desequilibrados solamente por ausencia de conciencia, no hay supervisor. Pongan ustedes una máquina a funcionar y váyanse y ella funciona sola. Ahora, cada uno trabaja con su respectiva energía. Tenemos energías limitadas para cada centro. Y cuando un centro gasta su energía, a veces roba de la otra. Por eso hay personas que, por ejemplo, son muy emocionales y entonces se vuelven poco motrices. O personas que son muy motrices de pico y pala y son personas que intelectualmente tienen menos capacidad. O personas que son muy intelectuales y están volcadas al intelecto y son personas que son sedentarias, no son motrices, ¿cierto? Porque los centros se van acomodando. De la misma forma que cuando a uno le sale algo en una pierna, se inclina un poquito para el otro lado, porque así es el cuerpo humano, se va acomodando al desequilibrio. Pero lo ideal es equilibrarnos, tener una máquina equilibrada. Nuestros yoes son esos programas que hemos cristalizado, esos circuitos. Hemos creado circuitos con nuestra propia energía que están establecidos y acaparan la energía de esos centros, robusteciendo tendencias o hábitos que podemos disolver, pero que ahora están cristalizados. Son esos programas que nos hacen sentir ira, miedo, temor, deseo y que debemos empezar a observar y a conocer. Pues sucede que si nosotros nos observamos, vamos a ver que en un día estamos hablando con el centro y gastando energía motriz en conversaciones frívolas que nos van surgiendo con el vecino, con el amigo, en el café, allí o allá, y estamos gastando mucha energía. Después estamos en el centro mental, preocupados, estresados, angustiados. De pronto nos invitan a una fiesta y somos todo alegría, ¿cierto? Al otro día somos todo tristeza. Nos ponen la dona, nos ponen el chocolate, nos entregamos a todos los deseos y sexualmente, pues ni hablar, no hay un orden en la máquina humana. Esto sería una tragedia si no tuviéramos algo que llamamos los centros superiores. Y la tragedia es que estamos desconectados de esos centros. No necesariamente porque esos centros estén lejos, sino porque la acción de esos centros es sutil. Es una acción, digámoslo así, no impulsiva como la de los otros centros. Conocer estos centros nos va a permitir reconectar, y ese es el verdadero significado de religión, religar con lo superior. El primer centro superior es el centro emocional superior, que está ubicado en la glándula pituitaria a la altura del entrecejo, simbolizado en las imágenes religiosas de las diferentes culturas como el tercer ojo. Ese tercer ojo significa la clarividencia, pero por favor no me entiendan mal, pues si bien hay una clarividencia que nos permite ver cosas metafísicas de otras dimensiones, del futuro, etc., estamos hablando de la capacidad de ver con claridad. Estamos hablando de la capacidad de juzgar rectamente, que es lo que no podemos hacer cuando estamos embriagados en la emoción inferior, en las emociones de tristeza, de alegría, etc. Este centro emocional superior nos permite juzgar situaciones con rectitud, nos permite autoobservarnos, medir los efectos que tienen nuestros actos a corto, mediano, largo plazo. Nos permite hacer un balance de nuestros actos, ponernos en el lugar de los demás. Este es el centro que faculta al ser humano para la inteligencia. Y por eso nosotros nos podemos dar cuenta de que cometemos un error, de que nuestros patrones mentales y emocionales están descarriados, porque podemos autoobservarnos, observar la mente, observar la emoción. Y eso es ver con claridad, eso es traer luz a nuestra vida. Estos centros, a diferencia de los centros inferiores,
no obtienen su energía de los alimentos físicos, sino que producen su propia energía y actúan de manera independiente. Por eso decimos que están desconectados. Porque para que actúe el centro emocional superior, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una pausa, detener por un momento ese ritmo atareante en el que vivimos para ser reflexivos, para observar, para discernir, para mirar con nuestros propios ojos, ¿cierto? También tenemos un centro intelectual superior que está ubicado en la glándula pineal a la altura de la coronilla, donde se pone en la corona los reyes. Aquí es donde sale esa aureola o esa aura que pintan en los santos, porque hay en ellos una conexión con lo superior, que está latente en cada uno de nosotros. El Padre o esta energía superior tiene una función que es el saber, el verdadero saber, que va más allá de la razón. Así pues, cuando ustedes tienen un problema, a lo primero que acuden es a la mente inferior, tratando de utilizar esa mente para solucionar una cosa, y la mente los lleva al pasado, al futuro, pone una idea aquí, otra que les es contraria y nos mete en un embrollo terrible. Hay una manera distinta de enfrentar la realidad, que es enfrentarla directamente. Cuando nuestra mente está en silencio, podemos ver la solución del problema en el problema mismo. Y esto es una facultad de la conciencia. Una facultad que no tiene opuesto, no tiene contrario, no depende de la razón. Pero para usarla se necesita ligereza del intelecto. Esta es la sabiduría que desarrollan los orientales para combatir con la espada. Imagínense si uno se pone a pensar a dónde va a mandar la espada, pues se vuelve lento. Para eso se necesita una percepción intuitiva del movimiento del otro, ser ligero de mente. Y entonces recibimos una sabiduría que siempre es nueva, que nos invita a movernos por caminos nuevos. Una sabiduría que nosotros generalmente le cortamos el chorro, como dice un familiar mío, dice, le metemos el palo en la rueda. ¿Sí saben qué quiere decir eso? Cuando uno va en una bici y le meten el palo en la rueda, ¿qué pasa? No lo dejan avanzar. Entonces tienen ustedes un problema y algo en el corazón le dice, ¿por qué no le pregunta al vecino? Y sale la mente, no, eso no se puede, eso es muy difícil, ¿qué va a pensar el vecino? Bla, 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 bla. Se rehúsa uno a esa inteligencia intuitiva porque ella nos trae soluciones siempre nuevas. Y nosotros nos refugiamos en el pequeño conocimiento de la mente que solamente tiene lo viejo, lo acumulado. Así que esta inteligencia intuitiva no solamente nos va a mostrar soluciones revolucionarias cuando nos vaciamos a nosotros mismos. Curiosamente, para llegar a una sabiduría superior hay que vaciarse para ser un contenedor de esa sabiduría. Hay que buscar el silencio de la mente. Esta sabiduría nos faculta para entender intuitivamente la verdad y una voluntad superior. Pues piensen por un momento que la mente inferior ha trazado un destino y unos planes para su vida. La mente humana nos dice qué es lo que deberíamos ser, cómo deberíamos vivir, cuáles son nuestros sueños, nuestros fundamentos existenciales, que pueden ser completamente diferentes para esa mente superior. Pues esta mente superior nos va a llevar a vivir una vida en la que vamos a aprender lo que espiritualmente nos hace falta aprender. Es un camino completamente distinto. A veces nosotros decimos que no hemos vivido la vida que queríamos vivir, pero es justo la vida que necesitábamos para aprender lo que debíamos aprender. ¿Cierto? Todo eso es coordinado por una voluntad superior. Así que nos resistimos a la vida y decimos, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué con estos familiares? ¿Por qué por estos caminos? ¿Por qué yo intento una cosa y me sale la otra? Y es que no me he preguntado qué será lo que tengo que aprender de estas circunstancias. Y eso es aprender que existe una voluntad superior a la que uno debe entregarse intuitivamente. Y eso es seguir el camino del Padre, ¿cierto? Tenemos pues emoción superior e intelecto superior que trabajan cada uno en sus propios centros con su propia energía, con los cuales podemos entrar en contacto.
Así que resumamos la materia práctica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer un trabajo sobre estos 7 centros? Pues sobre los 2 centros superiores no hay que hacer nada porque ellos son autónomos e independientes. Lo que debemos hacer es darnos cuenta que nuestro diario vivir es una constante identificación con reacciones mecánicas de centros que trabajan contradictoriamente en perfecto desorden. Desde que nos levantamos empiezan pensamientos rutinarios, así que desde que nos levantamos, si observamos nuestra mente, vamos a descubrir un desorden de pensamientos del pasado, del futuro, lo que debemos hacer, depresión, angustia, algún día nos levantamos de buen humor, vamos al trabajo y todo es un desorden que va surgiendo por las circunstancias con las que tenemos contacto. Percibir eso nos va a permitir hacer una pausa y eso se llama recordarse a sí mismo. Recordarse a sí mismo es abrir una puerta de conexión para que los centros superiores actúen, para que haya autoobservación, discernimiento. De esta forma podemos juzgar y ver la actividad de los centros inferiores. Y al ver esta actividad podemos detener la identificación. Es la única forma de detener la identificación con una emoción inferior, con un pensamiento que nos está distrayendo, con una depresión, con una angustia e incluso con una alegría que está fuera de lugar. Nosotros para esto enseñamos un ejercicio de principiantes que se llama el cuaternario, pues esto a medida que uno lo va haciendo se va volviendo una acción intuitiva y consciente que aprendemos a llevar a todos los escenarios de nuestra vida. Es decir, vivir simultáneamente en 2 mundos, el mundo de la acción interna, externa, relación con personas, trabajo, ocio, lo que sea, y siempre la atención hacia el mundo interior. Ese es un trabajo simultáneo. Pero para aprender podemos hacer este ejercicio que es una pausa de conciencia para vigilar las 4 funciones básicas de nuestro ser. El pensar, el sentir, el hablar y el obrar. Cuando nosotros nos encontremos en estas actividades podemos preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es justo? ¿Qué quiere decir que es justo? Es decir, que está en el lugar indicado, ¿cierto? Justo no quiere decir que sea bueno o sea malo. En un momento dado es bueno pensar, pero si estoy pensando mientras estoy haciendo una meditación, en ese momento no es justo, ¿cierto? En un momento dado es importante invertir para comprar algo, pero si yo estoy invirtiendo en algo que no necesito, no es justo, ¿cierto? Está fuera de lugar. Justo es algo que encaja. Un zapato justo es el que entra, no el que está más grande ni el que está más pequeño, ¿verdad? Así que me pregunto, ¿esto es justo? ¿Esto que estoy sintiendo es útil? Si estoy sintiendo un resentimiento por algo que pasó, ¿esto me va a ayudar? ¿Esto es verdadero? ¿Algo que me está contando el vecino o en lo que estoy pensando? ¿Una noticia en la que estoy dedicando mi atención? Oiga, no es ni justo, ni útil, ni verdadero. Pues ahí tengo la pausa para desechar esa actividad, que no siga gastando energía, que no siga alimentando un patrón, ¿cierto? Pongámoslo en práctica. Entonces vemos a esta señorita, está abstraída en unos bellos zapatos, pero de pronto se observa a sí misma. Hey, ¿qué estás haciendo? Tú viniste acá a hacer la compra al supermercado y mira en dónde estás. ¿Esto que estoy pensando es justo? ¿Es útil? ¿Es verdadero? ¿Esto que estoy sintiendo es justo? ¿Es útil? ¿Es verdadero? ¿Esto que estoy hablando y esto que estoy haciendo es justo? ¿Es útil? ¿Es verdadero? Es una pauta para hacer una pausa de conciencia, para traer la conciencia y vigilar las funciones de nuestro ser, que como son tan rápidas y tan complejas, porque a nosotros nos parece que todo lo que hacemos, pues lo hacemos por mecanicidad, ¿cierto? No nos damos cuenta que en un momento estamos deprimidos, sino que ya estamos ahí metidos y digo, oye, una pausa. ¿Esta depresión es justa? ¿Es útil este estado interior? No, saquémoslo. Con que no cumpla alguno de estos requisitos está fuera de lugar. Por el contrario, si ustedes están haciendo una obra, aunque estén cansados y concuerda con alguna de estas pautas, pues uno tiene la pauta para seguirlo realizando. Y de esta manera logramos algo que se llama la rectitud, que es algo maravilloso, que es el uso magistral de la energía.
¿Qué quiere decir la rectitud? Pues que no hay ni exceso de gasto ni exceso de ahorro. Porque a veces tenemos que hacer acciones, pero somos tacaños con nuestra energía. Y ahí no hay rectitud. A veces tenemos que hablar con alguien y no hablamos porque somos personas introvertidas. Y eso también está mal. A veces hay que comunicar, hay que expresar, hay que dejar salir, ¿cierto? Hay una falla en la rectitud. Y a veces por el contrario somos personas que nos tocaría hacernos un nudo en la lengua, porque hablamos por demás. Saber en qué lugar, a qué momento se ha ido la lengua de más o de menos, es lograr la rectitud, el uso eficiente de la energía, saber parar. A veces somos personas que nunca descansamos y a veces somos personas que nos la pasamos durmiendo. Ahí no hay rectitud. La rectitud es darle a cada lugar su estado consciente. Y esta rectitud no es algo que se pueda copiar, porque lo que estás haciendo tú en tu vida es diferente a lo que tengo que hacer yo. Cada persona debe hallar su propio estado de rectitud. Y esto es lo que brinda el equilibrio de los centros, el uso impecable de las energías. Por eso vemos que los sabios son personas muchas veces reservadas, que no se entregan a actividades inútiles y que al tener energía tienen un estado de bienestar simple y sencillo, que hace llevadera la vida y que las pocas acciones en las que invierten energía son acciones que pueden llevar de principio a final, tanto acciones que llevan a corto plazo, a mediano o a largo plazo. La rectitud en cada uno de los centros nos convierte en buenos políticos. Porque si bien nos quejamos de los políticos que administran mal los recursos de la sociedad, cada uno de nosotros somos políticos, pues tenemos unos recursos que administrar. Porque estamos a cargo de nuestra vida, la gobernamos y decidimos en qué invertimos el dinero y a qué le dedicamos energía y en nuestro hogar a qué se le dedica tiempo y cuánto es el tiempo del ocio. ¿No es acaso eso administrar una realidad? Pero abramos la puerta de nuestro armario y eso nos va a decir si somos buenos políticos, ¿cierto? Miremos qué hay debajo de nuestra cama o en el trastero y eso nos va a decir si somos buenos políticos. Cuando descubramos qué tan buenos políticos somos, ahí vamos a poder darnos cuenta si tiene lugar nuestra opinión en la política del mundo. Pues si no podemos gobernar nuestra vida, ¿cómo vamos a pensar en gobernar mejor una sociedad o un país? No tiene ningún sentido, ¿verdad? El hombre despierto es un político perfecto que no puede no tener contacto con la política. Porque lo que le interesa es el gobierno de su propia vida, de su propia realidad, de sus propios recursos, de su energía. Y señores, esto nos permite cumplir tareas cotidianas de la vida con eficiencia y simultáneamente hacer un trabajo para despertar. Estamos ahorrando nuestra energía, utilizándola adecuadamente, disolviendo construcciones obsoletas, mentales y emocionales, creando nuevos patrones y llevando la conciencia a que maneje esta máquina de forma eficiente. Y esto es conocimiento práctico, experimental, no filosofía religiosa o espiritual, sino algo que se lleva a cabo en la vida práctica, que produce transformación si nosotros lo practicamos, lo llevamos a los hechos. Esto requiere tiempo, energía, conciencia. Eso es el verdadero ahorro de energía, no simplemente quedarse quieto como una estatua, sino saber administrar, evaluar, decidir. Debería emocionarnos vivir nuestra propia vida, si la vemos desde otra perspectiva. Pues bien, ¿qué preguntas quedan? ¿Qué dudas?